Medidor de flujo, placa de orificio y boquilla. Hace unos 300 años, un físico y matemático suizo llamado Bernoulli descubrió la relación directa entre la presión y la velocidad de un fluido que circula a través de una tubería eléctrica. Placa con orificio. La placa con orificio es uno de los dispositivos de medición más antiguos, pues fue diseñado para usarse en gases. No obstante, se ha aplicado ampliamente y con gran éxito para medir el gasto del agua en las tuberías. La placa de orificio consiste en una placa perforada que se instala en una tubería. El orificio que posee esa tubería cilíndrica o prismática a través de cualquier tipo de fluido. La placa de orificio es el elemento primario para la medición de flujo más sencilla. Es una lámina plana circular con un orificio concéntrico, excéntrico o bien segmentado. Se fabrica de acero inoxidable. Tiene una dimensión exterior igual al espacio interno que existe entre los tornillos de las bridas del montaje. El espesor del disco depende del tamaño de la tubería y la temperatura de operación. A la cara de la placa de orificio que se conecta por la toma de alta presión, se coloca perpendicularmente a la tubería y el borde del orificio se contorna. Se hace un pequeño binceleado a un ángulo de 45 grados por un lado de baja presión. El bincelado afilado del orificio es muy importante, es prácticamente una línea de contacto efectiva para la placa y el flujo. Tipos de placa de orificio. Placa concéntrica. En la industria, el uso de la placa orificio es regida por una norma ISO 5167. Su uso es líquidos y en algunos casos líquidos con gases. Placa excéntrica. El excéntrico es respecto al diámetro interno tangencial del diámetro de la tubería. Es usado en placas para fluidos como en fases de vapor húmedo, líquidos que contienen líquidos en suspensión como aceites y agua. Placa segmentada. Segmento de circunferencia como orificio y el diámetro es un 98% del diámetro inferior a la tubería. Es usado en flujo de gases o líquidos que contienen sólidos, así se evita la acumulación de estos sedimentos. Solamente hay dos tipos, segmento fijo y segmento ajustable. Ventajas. Bajo costo, fácil manejo, utiliza una pequeña cantidad de material en su manufactura, es fácilmente de reproducir y es fácil de instalar y desinstalar. Se consigue a un alto grado de exactitud. Una desventaja es el comportamiento en su uso con fluidos viscosos. No es adecuada para la medición de fluidos sólidos en su presentación. La boquilla de flujo es una contracción gradual de la corriente de flujo, seguida por una sección cilíndrica, ya sea recta o corta. Debido a la contracción gradual y lisa en la boquilla de flujo, hay muy poca pérdida de energía entre los puntos 1 y 2. Boquilla de flujo. Se llama boquilla a todos los tubos adicionales de la pequeña longitud constituidos por piezas tubulares, adaptadas a orificios. Se emplean para dirigir el chorro líquido. Tipos de boquilla de flujo. Se clasifican en dos partes: boquillas cilíndricas y boquillas cónicas. Las boquillas cilíndricas son las interiores y exteriores, y las boquillas cónicas son las convergentes y divergentes. Boquilla de flujo cilíndrica. Se denomina también boquillas de patrón, boquilla cuya longitud iguala a 2.5 veces el diámetro. Boquilla de borda es una boquilla interior de longitud de patrón. Boquilla cilíndrica exterior. Sea una boquilla cilíndrica entrante, adapta un orificio situado a la pared en un recipiente de grandes dimensiones y la elevación de una superficie libre con respecto al centro de gravedad del orificio. Boquilla cilíndrica exterior.
Si la longitud de la boquilla es superficie, cuando menos 1,5 veces el diámetro del orificio. La concentración y la vena es seguida de la expansión de la boquilla cargada de la sección plana. Boquilla de flujo cónico. Con las boquillas cónicas se aumenta el caudal. Las boquillas divergentes son la pequeña sección inicial convergente. Conforme a la figura se denomina Venturi. Las experiencias de Venturi demuestran que un ángulo de divergencia número 5, combinado a la longitud del tubo, igual se acerca a 9, y el diámetro de la sección es estrangulada, permite más altos coeficientes de su descarga. Boquilla cónica convergente. La pura convergencia de los pequeños tubos de corriente no implica pérdidas apreciables, pero si la boquilla tiene aristas de entrada vivas, la vena líquida experimenta una concentración inicial hasta adquirir la sección. Posteriormente se expande hasta llegar a la sección de la boquilla y finaliza después de haber pasado a la sección de salida, ya que con eso continúa contrayéndose hasta adquirir la sección. Boquilla cónica divergente. Considerar la boquilla implica la pared como un recipiente y constituida por una convergencia corta, seguida de la divergencia del ángulo bastante pequeño. Para parar los tubos de corriente no se separan y de manera tal no se representa una razón muerta en la que escurren las tuberías. Si además el tubo está bien pulido, las pérdidas son muy pequeñas y su velocidad de salida es muy cercana. ¿Qué se mide en la boquilla de flujo? Es un dispositivo que mide el gasto del flujo, es decir, la cantidad de flujo por unidad de tiempo, a partir de una diferencia de presión que existe entre el lugar por donde entra la corriente y el punto de mínima sección del tubo, en donde su parte ancha final actúa como difusor. ¿Qué es un difusor? Los difusores son válvulas que cambian su relación de paso cuando se modifican las propiedades de flujo. Un difusor tiene una sección convergente y una sección divergente. ¿En qué consiste la medición en la boquilla de flujo? Consiste en un tubo horizontal al cual se ha hecho un estrechamiento en forma gradual. La presión de un flujo aumenta en zonas de mayor sección y disminuye con los más estrechos, por lo cual se ha comprobado que ambas presiones se pueden determinar el caudal que circula por el tubo principal. ¿Cuáles son sus aplicaciones? En la industria automotriz es el carburador del carro. El uso de este se puede observar en lo que es la alimentación del combustible. Al igual que en la hidráulica, la depresión generada es el estrechamiento al aumentar la velocidad de fluido, pues esta se utiliza frecuentemente para la fabricación de máquinas que proporcionan aditivos a una conducción hidráulica. Es muy frecuente, pues es utilizada por el efecto Venturi. Ventajas y desventajas de la boquilla de flujo. Ventajas: menor pérdida de carga permanente que la producida del diafragma en la tubería de flujo. Esto es producido gracias a los conos de entrada y de salida. Una medición de caudales superior a un 60% y los obtenidos por un diafragma para la misma presión diferencial e igual al diámetro de tubería. Facilidad para la medición de flujo y líquidos con sólidos en suspensión. Solamente tiene una desventaja. La desventaja es que no está disponible para tuberías con diámetro menores a 6 pulgadas.